Hola gente, espero que estén bien. Lo que vamos a ver hoy es la unidad 6 de la materia Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y el tema de la unidad 6 es distribución del ingreso, redistribución y programas sociales. Y bueno, el punto uno dice que enumeremos los tipos de distribución del ingreso. Antes de hablar de distribución del ingreso, lo que debemos definir qué es el ingreso. Entonces, para saber cuáles son las partidas involucradas a tal distribución. Desde un punto de vista matemático se entiende por ingreso nacional el total de las remuneraciones de los factores productivos en un periodo determinado. Generalmente, por ejemplo, una medida muy utilizada es el PBI, que sería el Producto Bruto Interno, y que generalmente es anual. Entonces, bueno, Horacio Núñez Miñana comentó que existen tres tipos de distribución del ingreso. La distribución funcional del ingreso, que es, se toma la distribución del ingreso nacional, eh, pero lo que interesa acá es discriminar entre los ingresos provenientes de remuneraciones de los distintos factores. Es decir, por ejemplo, se divide, como es funcional, se divide por si el factor productivo es la tierra o recursos naturales que generan rentas, después el trabajo que genera salarios, el capital que genera intereses y después hay una concepción que es la capacidad empresaria para generar riqueza que generan beneficios. Los beneficios, cabe aclarar que surge de restarle al ingreso nacional las demás remuneraciones, o sea, la diferencia entre todas las remuneraciones de los factores productivos normales con el ingreso nacional, esa diferencia son los beneficios. Y bueno, y para sacar la participación de cada uno con respecto al ingreso nacional total, lo que se debe hacer es multiplicar el factor productivo, por ejemplo, la tierra, por lo que genera, que es la renta, dividido el ingreso nacional. La otra distribución es la distribución personal del ingreso, que en este tipo pone énfasis en el individuo. Es decir, lo que importa es el monto absoluto de la suma de todos los ingresos que tiene una persona, sin importar cuál es la fuente del ingreso. O sea, sin importar si este individuo está prestando trabajo, capital o tierra. O sea, si es propietario, si es capitalista o si es un asalariado, sin importar eso. Y la distribución regional del ingreso se toma como grupo de residentes en provincias o regiones, se los ordena de mayor a menor ingreso y se compara la participación que posee cada región sobre el total del ingreso nacional en relación a su importancia demográfica, o sea, teniendo en cuenta la cantidad de personas que habitan esa, esa sociedad. Y bueno, el punto 2 dice las medidas de desigualdad y su interpretación. Y bueno, acá el libro de Rosen pone un ejemplo directamente de que, bueno, si era desigual una sociedad en la que existían dos individuos y uno trabajaba 4 horas y ganaba 4.000 pesos y solamente le alcanzaba para vivir, por ejemplo, y lo comparaba con una persona que trabajaba 12 horas y que progresaba mucho. Entonces, la medida de desigualdad decía si eso es desigual o si es justo. Y yo creo, en mi opinión, que toda asignación de recursos que lo haga el mercado va a ser justo, porque el mercado le da a cada uno lo que le corresponde. Es decir, la distribución que hace el mercado es equitativa, porque le da a cada uno lo que le corresponde. Si vos trabajaste 12 horas, obviamente que vas a ganar más que uno que trabaja 4. Y bueno, más o menos es esa la interpretación que se le debe hacer a la desigualdad. Y después hay distintas formas de medirlo que están también en el libro. El punto 3
lo que dice es distintas justificaciones para la redistribución del ingreso. Y bueno, acá es donde entra Núñez Miñana nuevamente y dice que para proponer una redistribución fiscal del ingreso es necesario justificar que la distribución resultante del sistema de mercado no es óptima desde el punto de vista social y que por lo tanto se impone la intervención del Estado para modificarla. Para ello debe acudirse a algún juicio de valor o ético respecto de la distribución socialmente admisible. En la historia se han propuesto distintos criterios que los vamos a enumerar a continuación con respecto a la justicia distributiva. Bueno, los criterios alternativos son los criterios basados en dotaciones, los criterios utilitarios y los criterios de equidad. Son esos los generalmente aceptados. Existen otros, pero los más aplicados son esos tres. Y bueno, el criterio basado en las dotaciones acepta como socialmente justo que cada persona reciba en proporción a la dotación de factores productivos que aporta. Es decir, eso es lo que yo le estaba diciendo, que eso es justo. Si vos trabajaste 12 horas, es justo que ganes 3 veces más que el que trabaja 4 horas en un mismo empleo, digamos. Y bueno, dentro de este criterio pueden admitirse distintas variables. Uno es aceptar las remuneraciones que fija el mercado, cualquiera sea. Este criterio implicaría que nunca se justificaría la intervención del Estado, ya que la distribución resultante, de hecho, en el sistema de mercado, es la óptima social. La opción B sería aceptar las remuneraciones de los factores siempre que se trate de mercados competitivos. Después, la opción C, en una posición más externa, se justifica únicamente las remuneraciones provenientes del aporte del trabajo personal. Y después, el inciso D lo que propone es la igualdad de oportunidades. Luego llegan los criterios utilitarios, que parte de la base de que es posible medir la utilidad de cada persona y comparar la utilidad entre ellas, así como la utilidad de una persona mide su bienestar individual, la suma de las utilidades de todas las personas que integran la comunidad mide el bienestar social. Y bueno, la distribución socialmente deseable es aquella que permita maximizar tal utilidad. Y bueno, y después viene el criterio de equidad, donde se pone el acento en la comparación del bienestar de los distintos componentes de la comunidad. Y pueden distinguirse algunas variantes. Dentro de estos criterios de equidad está el bienestar igual, que se trata de alcanzar una situación tal que todas las personas alcancen el mismo nivel de bienestar, lo cual es totalmente irrisorio en la realidad. El bienestar mínimo para todos se fija a un cierto nivel mínimo, absoluto o piso por debajo del cual no se debe permitir que ningún miembro de la comunidad caiga. Y esto es lo que generalmente se aplica y no genera ese resultado, o sea, genera lo contrario. Porque vos pones impuestos, por ejemplo, a los ricos para darle a los pobres, pero como vos le estás sacando plata a los ricos y darle a los pobres y los pobres solamente consumen y no ahorran, lo que estás haciendo es que caiga el ahorro interno, al caer el ahorro cae la inversión y al caer la inversión cae la producción y al caer la producción la torta para repartir cada vez es más chica. Eso es lo que no se tiene en cuenta a la hora de hacer eso. O sea, se considera de que los impuestos no generan una distorsión en ese punto. Y después está maximizar el bienestar del grupo más bajo. Esto es un criterio formulado recientemente por la jurista Rawls, que postula que es razonable que sea aceptado por todos como criterio o regla de juegos de largo plazo. Como a largo plazo habría una cierta posibilidad de que cada persona pudiera caer al grupo más bajo de bienestar, todos aceptarían como criterio el de mejorar la situación de este grupo más rezagado, ya que tenés la posibilidad de caer en ese grupo, entonces eso
O sea, es como que se tiene en cuenta de que las personas no saben en qué grupo van a caer, si van a caer en la pobreza o si van a caer en la sociedad rica. Entonces, como tienen el miedo de caer en la sociedad pobre, todas las personas van a elegir que se ayude a las personas pobres por las dudas de que ellos caigan en esa clase. Después viene la incidencia del gasto. Y bueno, en el punto 4, que es la incidencia del gasto público, lo que se tiene en consideración es que el impacto de las políticas de gasto sobre la distribución de la renta real se denomina incidencia del gasto público. El gobierno influye en la distribución de la renta a través de los impuestos y de las políticas de gasto. Es difícil determinar la incidencia del gasto público por las razones que vamos a exponer ahora. Los efectos sobre los precios relativos. En general, cualquier programa público provoca una serie de cambios encadenados en los precios, que afecta a la renta de las personas tanto por ser consumidor de los bienes como por ser el proveedor de los bienes. Por ejemplo, si el Estado hace que los precios de ese bien caigan, van a perjudicar al empresario que está proveyendo ese bien y va a beneficiar a los consumidores. Y en el caso contrario va a ser el resultado contrario. Después, los bienes públicos sería otro problema para no poder determinar bien la incidencia del gasto público, que es una parte del gasto público se destina a bienes públicos y tales bienes que pueden ser consumidos simultáneamente por más de una persona. Es la característica que ya vimos en la unidad 4. Y después que las distintas valoraciones de las preferencias de las transferencias en especie. O sea, eso no se puede medir monetariamente la valoración que tiene cada persona sobre las transferencias en especie. Por eso, generalmente las transferencias son monetarias y no en especie. Y acá cabe hacer una aclaración que cuando yo dije que el gobierno influye en la distribución de la renta a través de los impuestos, es lo que le explicaba antes, que al poner impuestos puede perjudicar a un sector que en realidad ese sector es el que genera el producto o las divisas, por ejemplo, para todo el país. Como por ejemplo acá, si grabás con impuestos al sector del campo, al sector agrícola, perjudicás a toda la sociedad porque ese sector va a producir menos y por lo tanto va a traer menos divisas. Y bueno, acá llegamos al punto 5, que es la redistribución en efectivo o en especie. Y bueno, esto siempre fue un tema de mucha discusión porque principalmente depende mucho de las preferencias. Porque vos podés poner que vas a repartir alimentos, pero esos alimentos pueden ser valorados de diferente manera por cada individuo. Entonces, por ejemplo, en el caso del ejemplo de Rosen, del libro de Rosen, que lo que reparten son libras de queso. Si yo odio el queso, esa transferencia a mí no me genera nada y no me aporta nada. Por lo que generalmente es por eso que las transferencias son en dinero. Pero hay un atractivo político a la hora de dar transferencias en especie, ya que también, en vez de solo beneficiar al que recibe la transferencia, también se favorece a los productores del bien en cuestión que se va a repartir. Y bueno, faltaría solo el punto 6, que es el programa de gasto para combatir la pobreza y sus efectos sobre los incentivos económicos, el caso argentino, que no tengo el archivo que habla sobre ese punto justamente, así que no lo voy a poder resolver, pero ni siquiera lo leí, así que espero que lo puedan leer solos y que lo entiendan. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.